El doctor disertará el tema los elementos extrajudiciales del conflicto familiar que no son analizados en los casos de violencia familiar. Con respecto a las reglas de la conferencia, pedimos lo siguiente. A todos los participantes, por favor, apagar cámaras y micrófonos para no interrumpir al expositor. Aquellos participantes que quieran realizar sus preguntas podrán hacerlo a través del chat. De igual manera, por este medio se les estará brindando la información para aquellos que deseen la certificación. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Manuel Bermúdez. Muchísimas gracias por la presentación. Yo quedo muy agradecido por la deferencia en poder dirigirme hacia los participantes y vamos a ejecutar nuestra sesión del día de hoy. Si por favor me pudieran habilitar la pizarra del Zoom, por favor. Si me pudieran habilitar la pizarra del Zoom, se los agradecería. Muy bien. Entonces, por favor, si me confirman, cuando ya sale la pizarra, se los agradeceré. ¿Ya está? Correcto. Entonces, cuando nosotros analizamos el gran problema que tenemos en nuestra sociedad, en la cual tenemos muchísimos inconvenientes para poder determinar casos de conflictos familiares, sinceramente tenemos que evaluar ¿qué cosa? Una realidad totalmente distinta. Entonces tenemos que evaluar los elementos extrajudiciales del conflicto familiar que no son analizados en los expedientes judiciales, en el trámite de la evaluación judicial. ¿Por qué de alguna manera tenemos esta vinculación? Primero porque somos profesores en el ámbito del derecho de familia hace varios años, correcto, yo tengo 21 años de profesor, y nos vamos a comenzar a evaluar que normalmente lo que se evalúa es un panorama totalmente incierto, es un panorama en el cual estaríamos como si estuviéramos en alta mar, correcto, como si estuviéramos en alta mar, y lamentablemente solo se ve, ¿qué cosa? Una partecita que es muy, muy específica, como si esto fuera una orilla, correcto, y en la cual el Estado asume una visión muy diferenciada de la realidad. Entonces, el Estado, a través de sus órganos judiciales, a través de sus órganos institucionales, como Congreso de la República, como el Gobierno Nacional, como el Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, como el Ministerio Público, correcto, ejecutan una serie de situaciones que no logran visualizar el desarrollo de una situación mucho más gráfica, en la cual vamos a poder detallar que ellos solamente visibilizan lo que está en la superficie y lo que está debajo de la superficie lamentablemente no se ve porque existe ¿qué cosa? Una condición de oscuridad, perdón, una condición de oscuridad que limita la evaluación de todo un problema mucho más complejo. Así, solamente se observa, ¿qué cosa? Un gran factor, un gran, ¿qué cosa? Problema desde una perspectiva superficial. Lo que está debajo parecería que no se ve. Lo que está muy por debajo, lamentablemente no se analiza y parecería que estuviéramos hablando, ¿qué cosa? De capas oscuras en las cuales no se logra visibilizar, como si estuviéramos, ¿qué cosa? Ante una referencia negativa, como si estuviéramos ante una realidad totalmente ajena. ¿Correcto? No se ve. Y esto es lo que sucede normalmente en el ámbito de los conflictos familiares y por eso es que usualmente, ¿qué ocurre? Que lo más visible, ¿cuál va a ser? La sentencia judicial. La sentencia judicial se asume desde una formalidad,
muy extraña, muy literal, correcto, como si esto solucionara el conflicto familiar. Y esa sentencia judicial representa, ¿qué cosa? Una valoración a nivel del expediente, que no necesariamente tiene la misma característica de un conflicto civil, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay varios elementos que son muy especiales y que no se ven. ¿Y qué es lo que no se logra ver en el ámbito de los conflictos familiares? El primer término, señores, ¿cuál es? El primer término es que estos conflictos familiares responden de una condición preliminar sumamente grave. ¿Cuál? El conflicto familiar es anterior al expediente judicial y por lo tanto, acá vamos a tomar en cuenta, ¿qué cosa? Que este conflicto familiar no es evaluado en su real dimensión y por lo tanto vamos a apreciar errores de apreciación. ¿Por qué? Porque este conflicto familiar tiene características especiales y particulares que lo hacen diferente del conflicto legal. ¿Cuáles son los elementos que normalmente podemos detallar en esta evaluación? ¿Cuáles son los elementos que podemos detallar en esta evaluación que es muy, muy ajena a lo que realiza el expediente judicial? Primero, señores, tenemos que ser bastante conscientes. Las partes procesales, ¿correcto? Esto es, demandante, demandado, ¿correcto? No son las mismas personas que integran el conflicto familiar. Así de simple. Entonces, ocurre una gran condición y ocurre una gran referencia en la cual las partes procesales no siempre van a ser los elementos esenciales que van a permitirnos evaluar. Segundo, el conflicto familiar es complejo. Y este conflicto familiar va a permitirnos entonces indicar, existen varias áreas de evaluación que no son analizadas en forma, ¿qué cosa? Orgánica y secuencial, porque las partes pueden atomizar el conflicto familiar. ¿Qué significa que pueden atomizar el conflicto familiar? Las partes pueden tener, ¿qué cosa? Un proceso de alimentos, pero no divorcio. ¿Correcto? Están separados, pero no les interesa el divorcio. Las partes pueden pelear, ¿qué cosa? Un tema de tenencia, pero no necesariamente discutir los alimentos. Las partes pueden tener, ¿qué cosa? Un proceso de impugnación de paternidad y no necesariamente quieren divorcio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta realidad que es muy gráfica y que nos permite detallar? ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema está en que ni la ley ni la doctrina, correcto, la ley, la doctrina y la práctica judicial comprenden las situaciones que pasan las personas en un conflicto familiar. Esa es la verdadera referencia. Y esto nos permite decir entonces, señores, si la ley no los puede evaluar, ¿cuál es el verdadero problema entonces para poder determinar algunas premisas? Muy bien, entonces vamos a analizar algunas condiciones que van a ser muy referenciales. Si nosotros tomamos en cuenta que tenemos un expediente judicial, tenemos que asumir, ¿qué cosa? Que van a existir algunas reglas y algunas premisas, ¿correcto? Que van a ser sumamente particulares.
y esas influyen, inciden y complementan ese expediente judicial. ¿Cómo cuáles? Vamos a analizar. En primer término, señores, la especialidad. Casos de violencia familiar ya no se ven en juzgado de familia. Un señor puede ser, ¿qué cosa? Denunciado por intento de feminicidio. Pudo haber matado a la víctima, pero la víctima no necesariamente plantea un divorcio. ¿Y por qué? Porque sencillamente no les interesa. ¿Correcto? No lo toman en cuenta. Puede ocurrir que el esposo o el segundo esposo violó a uno de los hijos de la señora y la señora no lo denuncia. No lo denuncia. Esa es la característica general. Y viene un gran detalle. Oiga, pasó una violación. Probablemente por temas de recursos procesales, la Corte Suprema trata a los menores como si fueran, ¿qué cosa? Adultos, y por lo tanto se les exige unas condiciones de evaluación probatoria tan rígidos que no toman en cuenta el interés superior del niño porque ven una especialidad penal. Y claro, como ellos nunca se equivocan, en realidad resuelven cualquier cosa. Entonces, ante esas realidades, ¿qué ocurre? Que en situaciones graves no reaccionan legalmente. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. ¿Qué más? Ocurren situaciones en las cuales las relaciones familiares pueden derivar en una conciliación. Pueden conciliar. Y eso pasa. Una conciliación. Pueden conciliar. ¿Correcto? Y finalmente, ¿cuál es el mayor elemento de análisis de un expediente judicial? Señores, las partes procesales, ¿ya? Las partes procesales no analizan elementos probatorios. ¿Por qué? Porque les es sumamente complicado, ¿qué cosa? Presentarlos. Entonces, acá tenemos grandes limitaciones en el ámbito procesal probatorio que nos permiten entonces indicar que hay un gran inconveniente que necesita ser expuesto, ¿correcto? Porque este expediente judicial, en esencia, ¿qué es lo que va a hacer? En esencia, va a evaluar, ¿qué cosa? Una acción inicial. Se va a plantear o una demanda o una denuncia, ¿correcto? Demanda o denuncia. Pero esto no necesariamente involucra, ¿qué cosa? Una acción final, porque esa demanda o esa denuncia tiene, ¿qué cosa? Tiene que ser tramitada para efectos de poder evaluar, ¿qué cosa? Su admisibilidad y eventualmente seguir el trámite. ¿Correcto? Véase entonces que la admisibilidad es un elemento procesal, ¿correcto? Y este proceso va a tener, ¿qué cosa? Algunas características muy particulares que probablemente permitan, ¿qué cosa? Desarrollar un tipo de proceso, ¿correcto? Un tipo de proceso en base a reglas procesales y por especialidad sustantiva, que probablemente tengan, ¿qué cosa? Un tiempo de evaluación muy elevado. Y finalmente, esto, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que esta referencia genere una sentencia. Y acá viene la premisa que todo el mundo cree, ¿correcto? ¿Las sentencias solucionan el conflicto familiar? No. Las sentencias solo solucionan, ¿qué cosa? El expediente judicial. Y a veces ni siquiera lo hacen correctamente. Por ejemplo, quien les habla ha sido amicus curiae en la Corte Suprema el 28 de mayo del presente año y lamentablemente los casos de las ponencias que se evaluaron en la Corte Suprema solamente enfatizaban, ¿qué cosa? Que la liquidación de los socios gananciales se veía después de la sentencia. La pregunta es, oiga, la sentencia finaliza el conflicto, finaliza el expediente. ¿Cómo es posible que la liquidación de socios gananciales se haga después de la sentencia? No tiene sentido. ¿Correcto? Y acá viene entonces el gran inconveniente. ¿Por qué existe una malísima visión para poder detallar qué cosa? Un factor sumamente especial. ¿Cuál es la referencia entonces que nos permite decir por qué entonces estos expedientes
no logran ser funcionales, no logran analizar diligentemente el conflicto familiar. ¿A qué se debe esta situación? ¿A qué se debe esta realidad? ¿Correcto? ¿A qué se debe? Tenemos que tomar en cuenta. ¿Correcto? Entonces, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente. A ver, se tienen que analizar varios elementos. Correcto, varios elementos. El primero de ellos, señores, se tiene que tomar en cuenta que estamos ante un problema humano. ¿Correcto? Se trata de un problema humano. No se trata de un expediente judicial. Los conflictos familiares tienen una naturaleza especial que los diferencian de un conflicto civil puro. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estamos ante una condición absolutamente diferente. No se trata de un conflicto de intereses y de derechos. Hay una perspectiva, ¿qué cosa? Subjetiva. Esa perspectiva subjetiva es muy referencial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los conflictos familiares pueden derivar de situaciones muy graves, como también pueden derivar, ¿qué cosa? De situaciones absolutamente, ¿qué cosa? Atendibles. La subjetividad es un problema muy referencial. Y por eso es que normalmente los conflictos se generan en tres niveles. ¿Correcto? El primero de ellos, entre parejas, ¿correcto? Que pueden ser marido, mujer, cónyuges, convivientes, concubinos, que son diferentes, conviviente y concubino son diferentes, y se tiene que analizar qué cosa, relaciones de pareja, relaciones de noviazgo, relaciones eventualmente de enamorados, inclusive de parejas sexuales, ¿correcto? Entre ascendiente y descendiente. ¿Por qué? Porque estos problemas pueden generarse sobre la base de violencia familiar. Por ejemplo, alienación parental, que suelen provocar, ¿qué cosa? Muchísimos elementos negativos en el ámbito de una evaluación pericial, porque normalmente no se ven. Y finalmente, ¿qué cosa? Entre personas con el mismo nivel de vínculo, con vínculo. Por ejemplo, a la muerte de un familiar son los sujetos que suelen provocar, ¿qué cosa? La mayor cantidad de conflictos por las herencias. Por plata la familia se pelea. Entonces, ante esas referencias, tenemos que evaluar, ¿qué cosa? Un gran detalle. Ese problema humano, ¿correcto? Muy bien. Ese problema, entonces, que nosotros evaluamos, va a generar, ¿qué cosa? Que las personas se comporten de un modo totalmente distinto, ¿correcto? Las interacciones humanas responden a valores, creencias, condiciones totalmente, ¿qué cosa? Especiales. Va a haber casos en los cuales, ante situaciones de violencia evidente, las partes asumen que eso es habitual y normal. Y no se dan cuenta que en realidad esto puede ser, ¿qué cosa? Un síndrome de Estocolmo. ¿Correcto? Eventualmente las partes pueden considerar que situaciones negativas deben ser asumidas porque la familia es lo primero.
Y de repente esto, ¿qué cosa? Es una patología que no les permite, ¿qué cosa? Visualizar la defensa de sus propios derechos. Entonces, los criterios de autoprotección pueden ser sumamente flexibles. No los valoran. Por eso es que hay muchísimas personas que se relacionan con personas que le denominan tóxicas, ¿correcto? No les interesa protegerse. Y uno puede decir, ¿y a qué se debe? Sucede que hay una premisa psicológica que es muy referencial. ¿Qué es lo que nosotros podemos detallar? Que estos grandes problemas que se expresan en lo psicológico, correcto, que se expresan en lo psicológico, nos permiten decir, señores, gran parte de los problemas materiales con los cuales estamos lidiando en el ámbito judicial, correcto, los problemas de las personas en los conflictos familiares responden a elementos psicológicos generados en la etapa de la niñez. ¿Por qué? Porque las personas que asumen cuestiones negativas en su propia dignidad, en la propia protección de sus derechos, ¿qué cosa? Fueron parte de un círculo vicioso. Las personas que aceptan o están en condiciones negativas debido a casos de violencia familiar, ¿correcto? En su etapa infantil fueron parte de una familia disfuncional. Y eso se evidencia, por ejemplo, con el síndrome del padre ausente, ¿correcto? Que genera, por ejemplo, las situaciones de hibristofilia y que genera eventualmente, ¿qué cosa? Las situaciones vinculadas a perversiones, que pueden ser, por ejemplo, fertilidad sociomúltiple. ¿Por qué? Porque las personas, acá vamos a ponerlo, las personas asumen que no tienen otra manera de relacionarse con la pareja. Estamos hablando a niveles de pareja, ¿correcto? Y también puede provocar una situación sumamente compleja en la cual es, ¿qué cosa? El contexto de violencia es recurrente debido a los problemas psicológicos de una persona, ¿correcto? No logra asumir, ¿qué cosa? Una situación negativa que puede perjudicarlo y que además puede perjudicar a la familia. Y no lo valoran. Entonces, estas condiciones, ¿qué es lo que están generando en el ámbito de nuestra evaluación? Lamentablemente, la ley, correcto, la ley asume que los expedientes en la especialidad de derecho de familia, correcto, se analizan como si fuera un conflicto civil, un conflicto en el ámbito, ¿qué cosa? Procesal, procesal civil. Pero acá hay un gran valor. El elemento procesal es solo una partecita. Hay tres grandes elementos que influyen en la evaluación de un expediente de derecho de familia. Y el primero de ellos es, ¿qué cosa? Una evaluación de la situación sustantiva, correcto, del caso. ¿Por qué? Porque se tiene que analizar la realidad familiar. Porque se puede tratar de qué cosa? De un problema de definición de instituciones familiares, como por ejemplo, patria potestad, correcto. Y esto es lo que pasa. La doctrina y la práctica judicial asumen que la sociedad aún debe tener los valores normativos de 1984. En otras palabras, por ejemplo, se sigue hablando de patria potestad cuando en realidad debería hablarse, cuando debería tratarse sobre la parentalidad, que es otro valor. Por ejemplo, se asume que todavía deberíamos tener, ¿qué cosa? Tenencia, como si fuera un bien, cuando en realidad debería tratarse de qué cosa? De tenencia de coparentalidad.
que los dos ejerzan esa vinculación con los niños. ¿Y qué es lo que sucede en el ámbito procesal? Correcto, en el ámbito procesal vienen a ocurrir nuevas situaciones de referencia que van a ser muy importantes. Existen personas que no tienen legitimidad para obrar, pero sí interés para obrar, y la ley les limita la defensa de sus derechos. Eso ocurre, ¿correcto? ¿Qué más ocurre? La evaluación probatoria en contextos familiares es muy complicado. Es complicado porque además la valoración y la presentación de algunos elementos puede afectar, ¿qué cosa? La intimidad y los derechos de la parte, ¿qué cosa? De la parte que eventualmente los ha generado. Entonces, acá comenzamos a observar, la parte procesal es totalmente diferente de la parte involucrada en el conflicto. Entonces, el conflicto, el expediente judicial solo analiza la formalidad. Entonces, si no cumple esa formalidad, lamentablemente no se genera una condición positiva. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué falta para poder evaluar? Señores, ¿qué es lo que falta? Falta un análisis humano del conflicto familiar. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta ¿qué cosa? El tiempo de evaluación del expediente es muy extenso y eso afecta el plazo razonable. No existe plazo razonable en estos procesos judiciales. Dos, la sentencia puede solucionar un caso en particular, pero no el conflicto familiar. ¿Y esto qué provoca? Procesos paralelos, procesos complementarios, correcto, procesos derivados y, ¿qué cosa? Independientes. Independientes entre sí. En órganos judiciales diferentes, correcto, y también en especialidades diferentes. Por lo tanto, tenemos un gran inconveniente que no se ve. Por ejemplo, señores, vuelvo a insistir, un feminicida, uno que ha querido matar a su pareja, no siempre, ¿qué cosa? Va a ser demandado por divorcio, por su pareja, por la que casi mata. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, hay referencias que son sumamente útiles. Y voy a mencionar algunas referencias que van a ser muy gráficas. ¿Correcto? Miren, señores, voy a mencionar algunas referencias que van a ser muy, muy dramáticas. Vamos a mencionar caso. A ver, pleno número 1 de la Corte Suprema. ¿Correcto? Creo que fue 2001. Fíjense, señores, en ese pleno, correcto, de la Corte Suprema, se analizó ¿qué cosa? La posibilidad de nuevos hechos en un caso de daños, correcto, en un caso de daños. Fue un derrame de mercurio de una empresa minera que afectó a una señora y sus 3 hijos, correcto. La compensación económica no atendió ni atenderá el drama humano de una familia que tendrá cáncer de todas maneras. ¿Por qué? Porque la reparación muy legal, muy formal, solo llegó a los 24.000 soles. Ese es el pleno, ¿correcto? 24.000 soles para 4 personas. 2. Pleno número 3, correcto, Corte Suprema. Esto fue en el año 2010. ¿Qué pasó? Separación de hecho. El demandante provocó la separación y nunca pasó ni alimentos ni tampoco protegió la sociedad de gananciales. Es más, vendió un bien de la sociedad de gananciales. Al final, la Corte Suprema le da la razón a la
parte a la demandada, que hace una contrademanda y detalló qué cosa, que hay una compensación. Pero un momento, la compensación restituye algún derecho. ¿Realmente creen que estos conflictos familiares se resuelven como una cuestión de compensación económica? Esto no es un caso a nivel de daños en el ámbito de responsabilidad extracontractual, y ese es un tremendo absurdo que buena parte de la doctrina está desarrollando negativamente, porque ni siquiera en el ámbito comparado esto se evalúa. ¿Correcto? Pleno número 8. Casación, que fue analizada, ¿qué cosa? Desde el 2012, la demanda, ¿correcto? El pleno se hizo en el 2015 y la sentencia salió en septiembre del 2020. Señores, disposición de un bien de sociedad de gananciales, ¿correcto? Una madre con hijos de dos parejas, ¿correcto? De dos parejas, vende a la, ¿qué cosa? Conviviente de su hija, de su hijo, que en realidad es una manipulación total, ¿correcto? En contra de su esposo e hija. La hija pelea contra su medio hermano, cuñada y amiga de la cuñada. Señores, se tomaron 8 años y la Corte Suprema no resolvió bien. Además, nadie de la doctrina está a favor de esa casación, una casación mal hecha, y que tomó 94 hojas. Y de las 94 hojas, solo analiza el conflicto familiar en 2 párrafos. 2 párrafos. En las páginas 2 y en la página 3. 2 párrafos. El resto analiza el trámite del expediente como si fuera una cuestión absolutamente, ¿qué cosa? De mero trámite procesal. Entonces, hay una serie de valores, una serie de condiciones que nos permiten decir, caray, tenemos que tener una visión totalmente distinta. El conflicto familiar es totalmente distinto a lo que nos habían explicado. ¿Y por qué? Porque la realidad material nos dice que las partes, aún en situación de grave crisis, ¿correcto? En casos de peor infidelidad, pueden, ¿qué cosa? Reconciliarse. Si no me creen, vamos a ver un ejemplo. Alan García Pérez. Delante de su esposa, detalló que tenía un hijo con un amante, ¿correcto? Es más, Alan García nunca se divorció de Pilar Nores y convivió 15 años con su pareja, que era su concubina. Ahí viene el gran detalle. La concubina es aquella persona que se entromete en una relación matrimonial y tiene un hijo, que es diferente a una conviviente. La conviviente es normalmente una persona que, sin tener límite o impedimento matrimonial, comienza a convivir con una persona porque la libertad de los dos les garantiza qué cosa, tener una opción. Si es que ellos logran permanecer en el tiempo y desean formalizar, podrán recién tener qué cosa, una condición equivalente al matrimonio. Mientras tanto, no ocurre eso. Entonces, estos factores, estos elementos son muy complejos, son muy referenciales y nos permiten entonces explicar un contexto muy especial y diferente a lo que la doctrina tradicionalmente desarrolla. Esto, señores, sería el análisis de los elementos, ¿qué cosa? Extrajudiciales, extraprocesales, que normalmente no se ven en un conflicto familiar. Muchísimas gracias por la invitación. Quedo a la atención de las preguntas. Si tuvieran a bien de formular alguna pregunta, encantado.
¿Alguna consulta, por favor? A ver, buenas noches. En su opinión, ¿cuáles cree que deberían ser las acciones que se deberían tomar para evitar que se sigan presentando estas? El problema no es de los jueces. El juez es un elemento terciario en este análisis. ¿Qué es lo que debe cambiar? Cambiar la ley. El gran problema es que la ley no cambia porque la doctrina sigue pensando que los conflictos familiares son solamente entre parejas, entre convivientes o esposos, y se acabó el conflicto. Por eso es que nunca van a haber casaciones que analicen qué cosas sucesiones. No se ve. ¿Ya? Dos, la doctrina asume que la sentencia puede determinar estos problemas. Por eso es que normalmente en caso de violencia familiar y en situaciones de feminicidio ocurre ¿qué cosa? Una situación grave. Quien ya generó un atentado contra la vida de su pareja o de un familiar, normalmente logra ¿qué cosa? Ampliar esta situación negativa. Por eso que el problema no es el juez, el problema no es el proceso, el problema es la ley. Pero la ley no va a cambiar mientras la doctrina siga pensando que lo tradicional resuelve los problemas. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Y en su opinión, usted personal, ¿cuál cree que sería el fundamento o la solución claro, la solución para este tipo de problemas? Ya que, como usted mismo acaba de decir, que la doctrina sigue pensando lo mismo, los jueces son terceros, ¿no? Que se guían de doctrina. Entonces, para usted, en su larga experiencia que tiene estos temas, ¿cuál sería la solución o una posible solución para ir encaminando este tipo de cosas? Muy buena pregunta. A ver, doctor, ¿usted conoce este libro? La verdad, no, doctor. No he tenido la oportunidad de leerlo todavía. ¿Conoce este libro? Sí, lo tenía ese libro, sí, me lo prestaron una vez, un amigo, sí. ¿Conoce estos libros? No, doctor. Ahí viene el gran detalle. Yo vengo publicando sobre esta materia desde el año 2003 y yo soy el autor, el que creó esta especialidad, Derecho Procesal de Familia. Y hoy por hoy, en casi todos los seminarios, conferencias, situaciones en las cuales se evalúa diplomados y todo lo demás en familia, ven Derecho Procesal de Familia, ¿sí o no? Yo lo creo. Y no me invitan, porque siguen pensando que el derecho procesal de familia es juntar alimentos, violencia familiar, tenencia y divorcio. Y no es así. Y la constitucionalización del derecho a familia yo lo planteé desde el año 2003. Bueno, los dos desde el año 2003. El libro de Derecho Procesal de Familia es del año 2008. Yo tengo leyes aprobadas en el Congreso de la República. La ley de tenencia compartida es mía. La ley de filiación extramatrimonial por ADN es mía, del año 2001. Yo unifiqué el proceso de alimentos con el de filiación. El gran detalle está que la doctrina se resiste a cambiar porque creen y asumen que la visión sustantiva del derecho privado de la familia no debería ser expuesta en forma radical. ¿Por qué? Porque la familia está protegida por la Constitución, artículo 4. Pero ahí viene el error de fundamento de esa doctrina. Y eso lo dije en el pleno Jurisdiccional Nacional, como amico curiae, y se lo dije a Alex Plácido. Señores, no pueden interpretar el artículo 4 sobre el artículo 1 de la Constitución. Eso es inconstitucional. El artículo 1 de la Constitución es el que permite, ¿qué cosa? A esa persona desarrollar relaciones familiares y por lo tanto forma parte de una condición familiar. Y si a esa persona no se le protege, no se le atenta contra su dignidad. No es al revés. Por eso que a esa persona se le permite divorciarse. Por eso que a esa persona se le permite, ¿qué cosa? Defender sus derechos, inclusive contra su propio esposo. No es una cuestión medieval. Tenemos que adaptarnos a la realidad actual. Hoy por hoy, ¿acaso se necesita estar casado para tener un hijo?
Y ahí se da cuenta. Hoy por hoy existen multiplicidad de relaciones familiares que no son ni siquiera evaluadas por el ámbito judicial. La mejor evidencia es que, por ejemplo, matrimonios entre personas del mismo sexo, Óscar Ugarteche, Susel Paredes, no fueron aprobados por, ¿qué cosa? RENIEC. Y RENIEC apeló y el Tribunal Constitucional a Óscar Ugarteche no le negó sus derechos, pese a que existe un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que regulariza el derecho de dos personas del mismo sexo casadas, que es el caso Duque versus Colombia del año 2018. Entonces, hay mucha deficiencia. El gran detalle es que la mayoría de gente le sigue creyendo a muchos autores que siguen pensando que la familia es lo más sagrado que hay y no se dan cuenta que la familia ya quedó en crisis. ¿Cómo pueden proteger una relación familiar en la cual uno agrede al otro? Eso no es familia, pero siguen prevaleciendo. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, en vista de que no hay más preguntas, doctor Manuel Bermúdez Tapia, muchas gracias por su excelente ponencia. Lo consideraremos para un próximo evento académico. De igual manera, le estaremos enviando a su correo electrónico el certificado respectivo a nombre de la asociación y el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Muchas gracias. Muy amable. Permiso.